Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a continuar con este memory que lo habíamos dejado durante un largo tiempo, ¿vale? Vamos a intentar intercambiar un poquito entre juego de guerra y Gloomhaven. Y no solamente tiene por qué ser el Gloomhaven, puede ser cualquier otro Dungeon Crawler que tenemos preparados también. Jueguecitos majetes de Dungeon Crawlers, ¿vale? Pero bueno, poco a poco lo iremos viendo. Nos metemos en materia. Vamos ya por el escenario 7. Como siempre me acompaña mi compañera Lorelai. Hola, hola. Esta vez no nos veis el jeto, ¿vale? Eso sí que es verdad, no nos estáis viendo el jepeto, pero no pasa nada. Ya nos tenéis muy vistos, ya nos habéis visto y ya nos veréis, así que no va a haber ninguna historia. Si me queréis ver solo a mí, ya sabéis, yo hago directos los fines de semana y no solamente los fines de semana, sino también entre semana, bueno, cuando me peta, ¿vale? Así de claro, pero los fines de semana asegurado. Lo dicho, vamos a continuar. Nos va a leer el capítulo 7 mi compañería, sí, Lorelai, y al meollo del asunto. Como quieras. A ver, se ha quedado ahí atascada. Verso Bercon. Venga, verso. Por ejemplo. Por ejemplo. Voy a ir. 24 de julio de 1944. Trasfondo histórico. Los maquis de Bercos, cantera de la resistencia francesa, se convirtieron en uno de los mayores grupos de este tipo de los primeros meses de 1944. Innumerables reclutas jóvenes se unían a ellos. Se establecieron campamentos de la resistencia alrededor de pueblos como Basó, ¿no? Sí, Basó. Debido a su configuración geográfica y su importancia estratégica. El 14 de julio de 1944, la resistencia había terminado de construir un aeródromo. Nombre en clave Taiji Crayón o Sacapuntas, o más fácil, manera de complicarlo. Y acababa de recibir un envío arrojado por fortalezas volantes estadounidenses cuando aparecieron unos aviones alemanes y bombardearon el pueblo. El 21 de julio a las 9 de la mañana, la resistencia francesa se encontraba haciendo reparaciones en el aeródromo cuando fueron sorprendidos por 20 aviones y planeadores alemanes que surgieron de la bruma del alba. Los planeadores aterrizaron y de ellos salieron tropas alemanas que se dirigieron hacia las casas del pueblo. Los miembros de la resistencia se apresuraron a ayudar a sus camaradas de Basó y desalojar a los alemanes de los edificios, pero todos los ataques lanzados a lo largo del día fracasaron. El escenario está dispuesto, las líneas de la batalla trazadas y tú estás al mando. El resto es historia. Muy bien, pues venga. ¿Cuáles son los objetivos? Instrucciones. Jugador del eje, coge 4 cartas del mando, tú mueves primero. Vale, Jugador aliado, coge 4 cartas. Pues venga, pues coge. Condiciones de victoria. 4 medallas. Cuando se juegue la carta de mando, vale. La hora de la verdad, no se volverá a barajar el mazo de mando. Vale. ¿Qué es eso? Pues hay una carta especial en la baraja de mando que te dice la hora de la verdad, que nos permite coger las descartadas y barajar. ¿Vale? Si este se agota y el jugador aliado aún no ha ganado, la batalla termina con la victoria del jugador del eje. Vale. Reglas especiales. Todas las unidades aliadas son de infantería de la resistencia francesa. Por tanto, no hay necesidad de colocarles insignias de resistencia francesa. Estas unidades solo tienen 3 figuras. Una unidad de la resistencia puede combatir aunque haya entrado en un hexágono de terreno. En retirada, la unidad puede retroceder 1, 2 o 3 hexágonos antes de reagruparse. Vale, perfecto. Muy bien. Trepa acá, pues acaso se me va la pelota. Pues vale. Bueno. 4, ¿no? Sí, coges 4 cartitas. Aquí tienes las cartitas de terreno, ¿vale? Las chuletillas, que esto es importante tenerlas. Y a ver, cositas. A ver, como siempre, pues evidentemente es muy difícil estar a todo, y eso que somos 2, y hemos cometido algunos fallos, ¿vale? Por ejemplo, en la anterior partida, bueno, y anteriores partidas, cuando los pusiamos, sí. Cuando estábamos en un terreno elevado, ¿vale? Pues contaba tanto el terreno del hexágono como, por ejemplo, la elevación, con lo cual sumaba los modificadores. En vez de ser solo un -2, yo te decía que era un -3 o cosas así, y no hay que contar el valor de este terreno, sino solo de la losetita que está puesta, ¿vale? Del overlay. Y cositas así, ¿no? También nos habéis dicho muchas veces que
en los mapas que están desbalanceados, como en este caso, por ejemplo, que son 10 tropas por parte de los franceses y 6 por parte mía, pues se juega tanto ida como vuelta, por así decir, ¿vale? Nosotros no lo hacemos por el hecho que si no se va a hacer muy pesado y se va a hacer muy largo y son muchísimos escenarios, ¿vale? Los que hay que jugar. Entonces, Como que de ida y vuelta, eso no lo he entendido yo. a ver, aquí hay que balancear la partida, ¿vale? Y la única manera de balancear la partida cuando ocurren estas cosas es que tú juegas ahora mismo con los aliados y yo con el eje, ¿vale? Cuando se termina la partida habría que intercambiarse. Yo jugaría con los aliados y tú con el Es que eje. eso se eterniza. Claro, Para claro. enseñar el juego. Exacto, esto lo hacemos así para enseñar el juego. Sé que no me lo habéis dicho un montón, ¿vale? Pero lo hacemos así para amenizar y enseñaros cómo funciona el juego y cómo va siendo la historia. Es que si no, de la otra manera, ya os digo, se hace muy pesado y nos mandáis pronto a donde yo te diga. Pues de paseo. Por Exacto. no decir otra cosa más vulgar. Sí, bueno, ya viniendo de ti lo dice ya todo. Así que, bueno, pues venga, vamos a empezar ya con la partida. ¿Quién me Vamos a empezaba? Que coger. no me acuerdo, fíjate, Yo, y lo acabo empiezo de yo, leer. empiezo yo. Vale, pues voy a empezar con esta carta de aquí, ¿vale? Que lo que hace es ataque 3 de la... O sea, perdón, ataque, sí, bueno, ataque. Una orden a 3 unidades de la parte del centro, ¿vale? 1, 2 y 3. Bueno, tendría aquí una cuarta, incluso aquí una quinta, que evidentemente no voy a utilizar porque eso voy a utilizar la parte del centro, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer primero. También me habéis dicho que lo suyo es mover primero todo y después disparar. Yo, a ver, personalmente, tal como tengo de memoria pez, prefiero según muevo disparo, porque se me va a ir la pelota. O sea, es que lo veo venir, ¿vale? Pues si tú tienes una Por eso, memoria perro, a Lorelai le dije lo mismo, digo, tú mueves y después disparas, porque una vez que movamos ya vamos a empezar a preguntar, ¿y ahora qué he hecho? ¿Y ahora qué no sé qué? Y tenemos que ir parando el vídeo e ir viendo para ver qué hicimos, y eso pues nos ralentiza mucho también, ¿vale? Entonces, venga, una orden a 3 unidades. Pues venga, voy a descartar ya la cartita y voy a mover. Y sí, voy a mover, sí. Voy a mover este de aquí, ¿vale? Y voy a disparar aquí con 3 dadetes. Pues agua, ¿vale? Agüita, agüita de la mala. Pues nada, vete a tu casa. No, sí, ya, sí, eso es lo que va a pasar. Vale, y ahora estos de aquí voy a moverlos aquí, ¿vale? Muevo uno y disparo aquí, ¿vale? Venga, 3 dadetes. Venga, 2 bajas, ahora sí que sí. ¿Dónde tengo yo mis muñecotes? Aquí, en el zip. ¿Vale? Ah, por cierto, los muñecos, como ya sabéis, de los vídeos anteriores vienen en la expansión de Equipment Pack, ¿vale? No lo conseguís de otra Vale, manera. ¿cuánto era lo de la victoria? Que no me acuerdo. 4. 4. Cuatro. Vale. Vale. A ver, he movido 1, 2, 3. No, he movido 2. Vale, pues ahora lo tengo complicado. Ahora lo tengo complicado. Porque si ahora. Joder, he fastidiado. Tenía que haber movido primero este, hubiese disparado. Joder, la que he liado. La he liado gorda. Vaya estratega estoy hecho. De verdad que. Venga, voy a mover estos aquí, ¿vale? Y voy a disparar ahí. Venga, a ver si hago daño a esos. 3, venga. Una baja, no me lo puedo creer, colega. A estos. Una baja nada más. Vale, pues es turno de Lorelai, robo una carta. Y turno de Lorelai, venga. Vale, pues cojo esta. Asalto a todas las unidades del centro. Desde todas las unidades del centro. Vale, no hace falta con eso, yo te creo. Te la dejo ahí, así que. Yo te Vale, creo. ese a ese. Pues venga, 3 dados. ¿A dónde están mis dados? Venga, 4 bajas. Venga, continúa. Ese a ese. Venga, 3 dadetes. Una. Uy, hoy no estamos, ¿eh? Hoy no estamos. Cuando se subía aquí, ¿cuánto...? Te tienes que quedar parada, pero puedes disparar. Está aquí y ahí. No tienes línea de visión, ¿Por qué no tengo línea de visión? porque tienes a este delante. Sí, y este que ocupa, este no me hace a mí una caca. Es lo que dicen las reglas. Y si me pongo aquí no tengo... Ahí sí tienes línea de visión porque estás en altura. ¿Dado? ¿Eh? ¿Con un dado o cuántos dados? No, a ver, ¿dónde quieres ir a disparar? A ese, 3, 2, 1, sí, con 1. ¿Este dónde estaba? Aquí, ¿no? ni idea.
No. Estos estaban aquí. Creo. Espérate. Suena de... No, estaban ahí. Va, uno me has dicho. Pues Vale, vale. ya está. Estos a... no, a esto. Vale, pues un danete. Nada, Vale. agua. A ver, me falta este, ¿no? Sí. ¿Cuántos se podían mover? Hasta 2 hexágonos, pero depende de esto. A ver, moverse ahí, dice que esto bloquea la línea de visión excepto las colinas adyacentes, no hay restricciones. Ah, mira, ahí no tiene restricciones en movimiento. Yo creo que sí. Entonces puedo moverme... Ah, vale, si me muevo dos no puedo disparar. No, al ser franceses, Sí. viene aquí. Estos. A ver... Pueden entrar en cualquier tipo de terreno y combatir. Pueden retroceder de 1 a 3 hexágonos en retirada y comienzan con 3 figuras por unidad. O sea que si te mueves 2, no disparas. Vale, eso se sigue manteniendo. Pueden moverse dos... Ah, pero eso son las fuerzas especiales. Esas son las fuerzas ¿Y esas cuáles especiales. son? Ah, pues cuando salga. Ah, que todavía no han salido. Vale. Sí, O sea, ya ha salido en otros escenarios, pero o en sea, este que no hay. esto es resistencia francesa. Exacto, sí. Vale. Bueno, pues... Vale, se le dejo ahí. Pero entonces me puedo mover dos. Te Ah, puedes vale. mover 2, no habría ningún problema. 1, Uno. 2, pero no puedes disparar. Vale, pues ahí. Vale. Ya. Y ya, pues venga, Uno. roba carta y para adelante. Venga, ahora. Espérate. ¿Qué he hecho yo? Vale. Con esta de aquí, juega batida, que da una orden a 2 unidades del flanco izquierdo, ¿vale? 2 unidades del flanco izquierdo. Solamente tengo una, así que pues es lo que hay. Es lo que hay. Venga, pues 1. Vale. 3, 2, 1. Y tiro un dadete. Vale. Machacado. Para mí. Ah, bueno, verdad, que se... Toma. Mío, 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 mío. Vale, pues ya está. Ha sido corto. Ha sido bastante corto. Venga, te toca. Vale. Da orden a 3 unidades del centro. Vale. Aquí. Vale. 3, ¿no? 3. Oh, 2. 2 y me retiro. Ese es 1. Ajá. Ataco a esos Pues cuenta. 2, ¿no? Exacto. Joder, colega. Y vamos a ver. Y estos, pues me lo quedo aquí. Vale. Ataco a esos. Vale, pues 3 dadetes. 1. Y ya te vas para atrás. Yo sigo yendo más. Y ya está. Porque ya hemos visto todos. Vale, pues mi turno. Dice, da una orden a una unidad de infantería. Esta unidad podrá moverse hasta 3 hexágonos. También podrá combatir con un dado adicional. Y luego moverse de nuevo hasta 3 hexágonos. Ignora las restricciones de movimiento por terreno, pero no las de combate. Vale, pues lo que voy a hacer, voy a activar este de aquí, ¿vale? Y voy a disparar ahí. Podrá moverse, o sea que no estoy obligado, pero vale. Combato, vale, pues muere. Vale, me quedo con uno. El otro va para la bolsita. Y ahora puedo moverme pues hasta 3 hexágonos. Pues 1 y 2, ¿vale? Y aquí lo tengo. Lo tengo bien. Ahí lo dejo. Vale, pues ya está. Venga, todo tuyo. Ajá. Ajá. Todo lo que tú quieras. Sí, pero- Ay, podría haber tirado un cuarto. Bueno, da igual, porque eran solamente 2. Vamos a ver. A ver. ¿Qué
pensando. Sí, tú piensa todo lo que... Esto quita línea de visión, ¿no? Eso... No puedes- Mira, a ver. ¿Dónde está eso? Aquí. Bloquea la línea de visión. Vale. Bueno, voy a hacer esta. Da una orden a todas las unidades de la derecha. Vale. Venga, vamos a ver. Uno y dos. Vale. Este aquí. Vale. Y este aquí, pero no puedo disparar, ¿no? Porque no Sí. con uno dado entonces. Y con ese también. Con este también podría. También puedes. Ah, Porque son franceses, son los únicos ah, japoneses. entonces ¿cuánto? Un dado. Un dado. Pues, bueno, uno y uno, ¿vale? Sí. Se retira, pues ya no. Entonces me muevo dos. Vale. Ya está. Perfecto, pues venga, me toca a mí. Con este de aquí, reconocimiento de una orden, flanco izquierdo, ¿vale? Y ahora puedo robar dos cartitas y la que más me guste, pues me quedo con ella. Bueno, pues entonces yo me voy a venir aquí, ¿vale? Y disparo. Dos dadetes. Dos dadetes. Bueno, solo una baja. Y robo dos cartas y la que más me guste, pues ya está. Vamos a ver. Venga, esta de aquí. Lo tengo. Vale. Vale. Da una orden a 3 unidades de mi derecha. Vale, Taco. tres dadetes. De momento me voy librando. Ay, si me pongo aquí no me quita línea de visión. Sí. Vale. Uno y dos. Vale. Ya la he roto. Me toca, ¿no? Venga, intercambio de disparo. Ordena a 4 unidades que abran fuego. Las unidades involucradas en un intercambio de disparo no pueden estar adyacentes a una unidad. No está adyacente. Vale, a una unidad... a ver, a una unidad enemiga. Y tampoco pueden moverse. Las unidades involucradas en el intercambio de disparos tiran un dado adicional. Vale, No me he enterado de la caca. vuelvo a leerlo. Ordena a 4 unidades que abran fuego. Vale. ¿Vale? Ahora, las unidades involucradas en un intercambio de disparo, que es como se llama la carta, Sí. no pueden estar adyacentes, con lo cual este no puedo. ¿Vale? No puede estar. A mí. Sí. Vale. Ya No está. pueden estar adyacentes. Por cierto, una cosa que no hemos hecho, Que no lo has hecho. que se me ha pasado. Se me ha pasado por completo. Si tú me destruyes a mí, por ejemplo, ¿vale? Lo que pasa es que no me acuerdo si hemos estado adyacentes antes. Si tú me destruyes a mí, puedes ganar terreno con los soldados, ¿vale? Ah, no me acuerdo si hemos hecho algo de eso. No me acuerdo ya. Bueno, En uno de los escenarios sí recuerdo, pero en sí, este no sé. no, en este es que no me acuerdo, sí. Bueno, da igual, ya está hecho, ya lo mismo da. Vale, entonces dice que no pueden estar adyacentes a una unidad enemiga. Tampoco pueden moverse, o sea que no me puedo mover, solamente disparar, Vale. ¿vale? Y ya está, a 4 unidades enemigas. Pues este, por ejemplo, va a disparar a 1 y 2. Venga, una baja. Vale, este está. Ahora, Pero solo era uno, ¿no? no, 4. Ah, sí. 4. Este tiene línea de visión ahí. No tiene línea de visión porque pasa por aquí. ¿Vale? No tendría línea de visión. ¿Este tiene línea de visión aquí? Sí, tengo línea No. de visión. ¿Cómo que no? Sí. Aquí no hay nada. Pero está esto. Da igual. A mí me bloquearía si tú estuvieras aquí, por ejemplo, esto estuviese vacío. O si estuvieras aquí, ¿vale?
Pero, Yo no considero línea de visión eso, pero sí, bueno. eso, mira. Vale. Mira. Tú No, te sabes espera. mejor las normas. Sí, bueno, las normas, las reglas. en todos los wargames al fin y al cabo en esto funcionan todos igual. ¿Vale? Dale. Espera. Mira, por ejemplo, te pongo este ejemplo, ¿vale? Mira. Si tú tienes, así lo veis también vosotros. Si tuviera, este está bien, ¿vale? Si hubiese otro aquí y estos aquí, no habría línea de visión. Ay, ahí sí que me lo sí. cortan. En este caso sí puedo disparar sin problema. ¿Vale? Muy bien, venga, pues 1 y 2, pues 2. Y ya con esto serían 2, ¿no? 2 activaciones que he hecho. Venga, Ay, 2 ¿qué has bajas. hecho? No me acuerdo. Aquí, 2 bajas. Venga, si Cojo vas a esto. ganar tú. No creo. Jo. 2 bajas. Más cosas. Bueno, pues estos no pueden disparar a los que estén. Espérate. No, porque no puede disparar porque están adyacentes. Es lo que quiero leer otra vez. Las unidades involucradas en un intercambio de disparos no pueden estar adyacentes a una unidad enemiga. Bueno, como están a una unidad enemiga, pues nada. Vale, y ya está. O sea, ya no puedo hacer nada más. Mira, aquí por ejemplo no tengo línea de visión. ¿Ves? Me lo tapa este. Pues ya está. Pues ya no puedo hacer más. Venga, pues robo cartita. Te toca. Yo desde aquí, si me pongo aquí, tengo línea de visión ahí. No, te lo corta esto. Lo pones aquí. Lo corto. Sí, lo corto. Según el esquema, lo cortaría así. Línea de visión está bloqueada desde ambos. Y tu carta era que no se podía mover, ¿verdad? Sí, la mía no podía moverme. No me he movido. No. No me he movido, no. Bueno, venga. Paso. Da una orden a 2 unidades de tu derecha, a estas 2. Venga, Vale. a esos Venga. 3. Son todos Con estos tuyos. primero. Con eso primero. Adiós. Adiós, fuera. Venga. Quédate con uno. Vale. Más cositas. Pues nada, y esto con... Pues se puede poner encima de No. la otra. No. Pues ahí, Vale. ya está. ¿Ya está? ¿Seguro? Sí, derecho. ¿Y no vas a hacer más? Si ya he dado 2 bueno, estos se podían comer el terreno de Sí. esto, ¿no? ¿Y ya? No sé si se puede más, yo no me sé las reglas. Podrías disparar, ¿no? Ok, ¿la has movido? ¿Ahora podrás disparar? Anda, coño, calla, sí. Vale. Claro. Disparo. Uy, ahí. Mira que soy un buenazo, ¿eh? Pues mira, se me había ido la pelota. Ya, por eso te lo he dicho. Son 3, ¿no? 3. Venga. Empatados. Y podía comer terreno, pero no voy a poder comer terreno. Porque estoy ahí, me le vas a comer ya. Vale. No sé si he cogido carta al final. No. No, creo que no. Me toca, ¿no? Sí. Asalto de infantería. Da una orden a todas las unidades de infantería de una sección. ¿Vale? De una sección. La sección del centro, porque de la derecha, evidentemente, pues no. Estas unidades podrán moverse hasta 2 hexágonos y combatir, o bien moverse 3 hexágonos sin combatir. Vale, pues en teoría no me va a hacer falta de momento moverme 2 hexágonos, yo creo que no me va a compensar, ¿vale? Las restricciones de movimiento y de combate por terreno siguen aplicándose. Si no posees unidades de infantería, da pues una orden a una unidad de tu elección. Vale, pues entonces voy a mover este 1 y 2, ¿vale? Y voy a disparar aquí. Como este está ¿Y por qué solito, tú puedes disparar? porque me lo pone la carta.
Perdona que estoy yo... Ah, vale. Es que no te he oído cuando me has dicho. Vale, pues venga, dispara. Se retira. Este era. Sí, simplemente se retira. ¿Y dónde se retira? Donde tú ¿Dónde quieras. me da la gana? Donde te da la gana. Se pueden replegar, creo que se podían retirar hasta 3 hexágonos o algo así. Así que lo que tú quieras. Sí, pero aquí no me puedes atacar. No, no. Ni yo puedo atacar. Sí, tú. ¿Sí? Aquí no, pero aquí sí. 3, 2, 1. Bueno, pero yo puedo atacar estando en rollo. Es que en otros, Sí, sí, en sí. otros no se pueden. No, No, cuando no están tiene con que ser. bunkers no puedes. Vale, vale. Vale. Venga, cositas. Uy, no. Y dispara. Adiós. Venga. Ese estaba ya jubilado. Y venga, el otro. Muevo estos aquí Venga, y que a me ese. voy a garete ya. ¡Ahí va! Pues ya no me he fijado que ya. Ah, palma. Pues ya está, ha ganado. He ganado. Joder, qué partida más corta. Pues mira, para cuando me ganas tú. Bueno, pues ya está, pues este ha sido el escenario 7. Muy largo, ¿eh? Muy largo, no, hay que decir que has tenido muy mala suerte con las Y tiradas. yo que ¿eh? no estoy, estaba un poco pesado. Pero vamos, que ha sido una partida rápida, la verdad es que ha estado bien, ¿vale? Cuando ya jugamos una hora o hora y pico ya se hace un poquito largo y se hace un poco paisete, pero así partidas rápidas yo creo que va bien. De hecho he tardado más en montarlo que la partida. No, pero es que para ver la dinámica del eso no hace falta que sean 4 horas de juego. Pues no, evidentemente no. Sí, solo Así es que la nada, dinámica. pues espero que os haya gustado, que el eje de momento sigue ganando. Llevaremos en la próxima partida a ver quién vence a quién. De momento Lorelai me va ganando, yo creo que era 4-3 o algo así de momento. Sí, 4-3 creo que me va ganando. No sé, no me acuerdo. Sí, algo así, así que ya sé que la guerra la tengo perdida, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, bueno, pues espero que os haya gustado. Y lo que siempre os digo, muchas gracias por estar ahí. Gracias a todos los que nos seguís y lo que no, pues por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, por aquí, por YouTube. Deciros que en Twitch, como ya he dicho al principio, hacemos, bueno, más bien yo, directos los fines de semana y cualquier día entre semana cuando puedo tal y veo ahí un huequecito también hago, ¿vale? O sea que me pilláis en cualquier momento, en cualquier lado. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo y que seáis buenos y esas cositas y disfrutar de todo. Venga, hasta luego. Adiós.